En un video anterior comentamos que hay un porcentaje menor de experiencias subjetivas positivas en las cuales aparentemente se manifiestan seres queridos que han muerto. Descartando todas las explicaciones racionales posibles, intentemos explicar a la luz de los documentos este tipo de manifestaciones más amables y positivas atribuidas a personas fallecidas. A través de la historia algunas apariciones han sido muy bien documentadas y tampoco podemos descartarlas, aunque estas posibles experiencias auténticas deben ser mínimas. ¿Cuál será entonces la explicación? ¿Regresan a nuestro mundo los seres queridos que han partido? Contactos y serafines. El libro de Urantia declara un destino lleno de amor y luz en donde en las esferas moronciales nos reuniremos con nuestros seres queridos que han muerto. De esa resurrección en las otras moradas tenemos absoluta seguridad. Sin embargo, con respecto a la posibilidad de que nos visiten en este mundo aquellos que nos han dejado, se nos dice: Jesús explicó además a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos muertos no vuelven a su mundo original para comunicarse con sus semejantes vivos. Un ajustador del pensamiento que haya partido no vuelve jamás a la tierra como el ser en el cual residiera anteriormente. Personalidad no se manifiesta jamás sin la voluntad humana, y un ser humano desajustadorizado no manifiesta jamás, después de la muerte, una identidad activa ni establece comunicación alguna con los seres vivos de la tierra. Estas almas desajustadorizadas están total y absolutamente inconscientes durante el sueño largo o corto de la muerte. No puede haber exhibición alguna de ningún tipo de personalidad ni habilidad de comunicación con otras personalidades hasta que se haya completado la supervivencia. Aquellos que van a los mundos de estancia no se les permite enviar mensajes a sus seres queridos. Es política de todos los universos prohibir dicha comunicación durante el periodo de una dispensación corriente. Teniendo claro lo anterior, ¿ofrece el libro de Urantia alguna pista para explorar una posible explicación a esos encuentros increíbles? Los documentos nos hablan del fenómeno de la reflectividad, una forma de transmisión o replicación de información en el universo que en ocasiones puede permitir conocer, transmitir o percibir datos. Así, a veces puede replicarse y se puede saber cierto tipo de información en las distintas esferas de toda la creación. Esto es muy interesante, porque esta descripción de la transmisión de la información, solamente hoy, con la reciente masificación de la informática, la descarga de datos de nubes virtuales y copiado de archivos, imágenes y grabaciones, solo se entiende plenamente lo descrito en los documentos en los años 30 del siglo XX, cuando aún no se desarrollaban estos sistemas. Es como si la humanidad actualmente estuviese viviendo una analogía, una verdadera sombra primitiva, de cómo ya funciona la comunicación, transmisión de datos y respaldos de información, en la creación material, moroncial y espiritual desde hace millones de años, y que solo hoy comenzamos a saborear. Ahora, nos concentraremos en esta cita que nos ofrece una posible primera explicación. Vuestra idea convencional de los ángeles se ha derivado de la siguiente manera: durante los momentos inmediatos antes de la muerte física a veces ocurre en la mente humana un fenómeno reflexivo, y esta conciencia que se va apagando parece visualizar algo de la forma del ángel guardián, la cual inmediatamente se traduce en términos del concepto habitual que de los ángeles tiene formada la mente de ese individuo. Así que a través de un fenómeno de reflectividad, la mente de algunas personas antes de fallecer experimentan una visualización de la forma del serafín guardián, pero esto se traduce al concepto previo que la persona tiene sobre su creencia anterior en los ángeles. Hay personas que afirman visualizar a un médico de luz, un hombre con aspecto amable, brillante y angelical en la habitación, y otros han visualizado a seres queridos que han partido,
como si los vinieran a buscar, y hay casos de niños que han visualizado a mascotas fallecidas. Así que existe un elemento real del ángel guardián, pero puesto que los rostros de los serafines no son conocidos y reconocidos por la mente humana, nuestro cerebro intenta colocar un rostro conocido a la forma del serafín, para hacerlo interpretable, sea este un hombre amable o un ser querido que ya ha muerto y que le da tranquilidad. Esta secuencia ejemplifica cómo esto ocurre en esos casos. Aquí vemos cómo la mente humana comienza a identificar la forma con algo o alguien conocido. Finalmente la mente colocaría un rostro posiblemente de alguien fallecido en la figura del serafín. Esto explicaría otros casos similares, no necesariamente de una persona a punto de morir, sino con circunstancias mentales especiales. Esto podría ocurrir en muchas situaciones. Por ejemplo, si la persona es fuertemente religiosa, traducirá la forma del serafín a su concepto de algún maestro espiritual, sea este Jesús, Mahoma o Buda. Por ejemplo, el apóstol Pablo afirmó ver a Jesucristo en medio de su crisis interna, en el camino a Damasco. Y sin duda en las experiencias cercanas a la muerte, en donde los pacientes afirman haber visualizado a familiares ya fallecidos en una especie de túnel de luz, claramente es posible que este fenómeno sea producto de una visualización parcial de los guardianes personales o de grupo. También hay casos documentados en que una presencia aparece y guía a algunas personas en circunstancias extremas y cruciales. Esto ha ocurrido con gente perdida en alguna expedición o viaje, en situaciones críticas como la marcha de la muerte al final del Holocausto o antes del derrumbe de las Torres Gemelas. Esto se ha llamado el fenómeno del tercer hombre y las personas atribuyen esas apariciones o percepciones a familiares fallecidos o a seres espirituales. Los serafines pueden funcionar como ministros materiales para los seres humanos bajo ciertas circunstancias, pero su acción en esta función es muy rara. Pueden, con la ayuda de los seres intermedios y de los controladores físicos, funcionar en una amplia gama de actividades para bien de los seres humanos, aun hacer contacto real con la humanidad, pero estos acontecimientos son muy poco frecuentes. En la mayor parte de los casos las circunstancias del reino material proceden sin alteraciones por la acción seráfica, aunque han surgido ocasiones en las que algún eslabón vital de la cadena de la evolución humana corría peligro, y entonces los guardianes seráficos han actuado, y adecuadamente, por su propia iniciativa. Es interesante que los documentos hablan que en la ocasión en que ocurrió la transfiguración, los controladores físicos hicieron posible que los apóstoles pudieran ver a los seres celestiales, y Pedro, debido a sus creencias preestablecidas, pensó que era una aparición de Moisés y Elías. Así que todo lo anterior explica satisfactoriamente el fenómeno analizado en este video. Pero también hay otras situaciones y fenómenos inexplicables en los que participa la mente humana y su evidente conexión con el ajustador del pensamiento, el cual guarda recuerdos y contiene mucha información. Y como dijimos antes, hoy ya lo vivimos de forma analógica y primitiva desde una perspectiva cósmica, con lo que la humanidad ha creado a su escala pequeña con la tecnología y los servidores de computadoras que pueden conectar miles de personas y que incluso hace posible la reproducción de este video, ahora en este instante. En videos futuros nos adentraremos en ese maravilloso tema, el cual nos hace ver que todo amorosamente ha sido preparado para nuestra aventura eterna.